Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jorge. Voy a producir con mi amigo Lucho un podcast sobre cultura canábica y me es necesario ser autorreferencial en este aspecto porque la cannabis está totalmente reconectada con mi vida desde muy pequeño. Pero bueno, en esas implicaciones canábicas que ha tenido mi vida, en este podcast vamos a hablar de mis dos grandes pasiones, amén del cannabis. Cannabis y psicodélicos en general, drogas en general, he estudiado mucho ese asunto y he experimentado, no solo he estudiado, y he recorrido el mundo. Decía, las dos pasiones que tengo son el periodismo y la música. El periodismo empecé con Enrique Sims en Cerdos y Peces, después trabajé en THC y demás lugares, Clarín, Página, demás lugares donde colaboré con lo que sé, que es la cultura canábica. Voy a explicar cómo empecé mi carrera en el periodismo, que no fue una carrera académica, sino que estudié con los mejores, a mi juicio, que son Enrique Sims, por un lado, uno de los mejores escritores, sino el mejor escritor argentino, y Tom Lupo, un gran locutor y psicoanalista. Los dos, que en paz descansen, se han ido. Voy a hablar también de, aparte de periodismo, de mis historias musicales, de mi amistad con Luca Prodan, sobre todo en su último año de vida. Voy a hablar de mi encuentro con los Wailers, la banda de Bob Marley en Europa. Voy a hablar de las bandas que tuve, que colaboré con Andrés Calamaro, con Los Auténticos Decadentes, con la zapada inolvidable que me mandé con los Fate No More y demás historias de mi vida, todas relacionadas con el cannabis y demás sustancias. Así que quédense en sintonía y espero que les guste esta melange entre mi vida y el humo de la ganja. Mira, según la revista Forbes, o Forbes en español, esto es lo que dice de mí, que es el último medio de comunicación al que estoy escribiendo. Me realizo una nota por semana. Le agradezco mucho a Jorge Artur y Giorgio, mi hermano del alma, el jefe de redacción, y que me da una libertad total para explayarme en los artículos de Forbes en español. Dicen de mí, se dice de mí como Tita Merelo. Jorge Asprey es argentino, periodista, estudioso y gran conocedor del cannabis, como de otras plantas sagradas, psicoactivas y demás. Trabajó en la Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis, en el Marijuana and Hemp Museum de Ámsterdam. Fue redactor y consejero canábico de la revista THC por 11 años. Colaboró con Control Energy Control Europa y con ARDA, Asociación de Reducción de Daños de Argentina, en políticas no represivas en cuanto a usuarios de drogas. Fue colaborador de los diarios argentinos Clarín y Página 12 y de la organización de la Million Marijuana March de Buenos Aires durante mucho tiempo. Eso es lo que dicen. Doy fe que es verdad. Por otra parte, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Tengo una mezcla de razas que ya voy a contar también. Y mi parte celta irlandesa me dice first things first, que significa esto, algo así como primero lo primero. Y como yo me acostumbré en cierta sesión que hice por 10 años en la THC, que se llamaba Grandes Fumones de la Historia Universal, que estaban desde Washington hasta Raúl Seixas, pasando por Alejandro Dumas o un montón de gente que usó cannabis, y siempre encaraba más o menos con la misma estructura, que era la infancia, ¿no? Como decía Alejandra Pizarnik, otra gran
fumona reseñada por mí para la revista THC. Recuerdo las negras mañanas al sol de mi infancia, es decir, ayer, es decir, hace 1000 años. Cuando yo era pequeñito, perfilaba como un científico porque tenía muy buenas notas. Yo aprendí a leer a los 3 años. Me iban a mandar a contestar a Odol preguntas sobre animales prehistóricos porque era mi pasión y había leído muchos libros. Pero en el barrio la cosa era densa y yo me tenía que agarrar a piñas si te querías hacer respetar. Si no te pasaban por arriba. De ahí viene mi apodo, mi viejo gallego él, con voz gruesa. Cuando yo me peleaba en el barrio gritaba ¡Jorge! Y todos los pibes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jorge, Jorge! Y yo me enojaba más y me quedó. Hoy firmo mis notas Jorge porque fue un seudónimo totalmente asumido. Vale decir, hasta los 12 años que empecé la secundaria, yo era un chico que perfilaba para científico. Siempre mala conducta porque tuve una familia más que disfuncional. Sin entrar en detalles, no voy a entrar en la de miren mis heridas, pero fue muy disfuncional. Entonces yo tenía mucha mala conducta, pero tenía muy buenas notas. Y las maestras cuando ponían en el boletín, ponían tienes muy mala conducta, pero eres muy aplicado en clase, sigue así. Y yo seguía así, con mala conducta, pero aplicado en clase. Cuestión de que cuando empecé la secundaria, empecé en el Piedrabuena de Lanús, que en ese momento era como Nacional Buenos Aires de Lanús, para dar una idea de lo que era el colegio. Un colegio muy severo, con profesores que eran totalmente tiránicos, y ahí a los 12 años empecé. Fumé mi primer porro, empecé a estudiar teatro, y empecé a militar en un partido socialista, el Partido Socialista Unificado de Simón Lázara era todavía la dictadura. O sea que mi vida dio un vuelco de 180 grados cuando empecé a fumar la hierba. Fue toda una revelación para mí, ¿no? Porque me abrió todo un abanico de pensamientos como que estaban dormidos. Y la primera vez que me pegó, medio como que me asusté. Y puse como un velo. Y después seguía fumando, después de los 12 años hasta los 13 y pico. Seguía fumando y no me hacía absolutamente nada. Pero estaba en el ambiente y fumaba habitualmente. Tampoco tan seguido porque no era una cosa... En esa época no había la masa crítica que hay ahora, de grandes fumadores o de mucha gente que fumara, sino que era una cosa más de gueto, mucho más cerrado. Y cuestión de que un día, por esas cosas de la vida, estaba en una reunión y fumé un porro y me pegó muchísimo. Empecé a hablar y terminé haciendo el amor con la dueña de casa. Y mientras hacía el amor totalmente fumado decía, esto lo quiero para toda la vida. Y creo que no falté a mi promesa de amor. Después de esta promesa que me hice a mí mismo de disfrutar las bondades del cannabis por el resto de mi vida, me entró un periodo de mucha búsqueda, porque era un adolescente, un temprano adolescente muy inquieto y muy investigador de las cosas. Siempre. Entonces empecé a cuestionarme de mis orígenes. ¿Quién era yo? ¿De dónde venía? Tuvo fruto también de fumar, ¿no? Y de reflexionar. Es decir, ¿por qué mi papá tiene mota en el pelo? Tiene pelo de negro, aunque es blanco, y se lo achata con gomina el poco que le queda porque no lo quiere ver. ¿Por qué antes de decirme gordo me decían negro con rulos? ¿Y por qué cuando me tiro la pileta el pelo me queda seco? Porque tengo mota. ¿Qué pasa? Yo ya sabía que tenía un abuelo, mi apellido es Asprea, que es un apellido vasco. Tenía un abuelo vasco. Y tengo otro abuelo por parte de madre que es descendiente de querandíes. Y ese no me lo pudieron ocultar, porque yo lo conocí. El comisario Quiroga era comisario ferroviario, bastante malo era. Que ella había conocido una hija de irlandeses, Catalina Hansen,
y pelirroja, ojos verdes, y tuvo 4 hijos con ella. 5. 4 hijas y un hijo, mi tío Lito. Y sabía la parte irlandesa, sabía la parte gallega. Irlandeses y gallegos son la misma raza, son celtas, la misma tribu son. Tenía mi parte celta, 50%, que eran gallegos irlandeses. Tenía mi parte india, porque tenía rasgos de negro de África. ¿Por qué era esto? Nadie me lo explicaba, hasta que un día a mi tío Pancho lo acorralé y le saqué de mentira verdad. Tendría yo unos 14, 15 años. Pero, ¿por qué esto? Mi tío Pancho, con mucha vergüenza, me dijo: porque tu abuelo sanguíneo era negro, tu papá lo adoptó un vasco, pero era negro. Y era un negro, después me enteré que era anarquista y que estaba peleando contra Franco en Galicia. ¿Y qué es un negro en la nieve? Un blanco perfecto. Enseguida lo mataron. Y mi papá se vino con su mamá, huérfano él, iletrado, aquí. Y el vasco, que era el director del diario El Mundo, lo adoptó y le dio su apellido. Cuando mi tío Pancho me dijo, muerto de vergüenza, tu abuelo sanguíneo era negro, lo primero que pensé fue en Jimi Hendrix, que Jimi Hendrix tenía sangre de nativos americanos y sangre negra. Y en el segundo lugar pensé en Bob Marley, que también tenía sangre sajona y sangre negra. Y ante la estupefacción de mi tío dije: ¡vamos! Rompiendo un patrón familiar de vergüenza y transmutando esa vergüenza en orgullo. Obviamente, después de ver a mi tío Pancho, me fumé un porro. Y esto viene a acotación que el racismo es una invención diabólica. Porque hay un plan que tiene la naturaleza, que algunos llaman Dios a esa naturaleza, de que las razas se mezclen. ¿Qué pasaba en las cortes con la sangre azul? Ictericia, hemofilia, debilidad general, alcoholismo. También la endogamia, que es cerrar la sangre entre parientes extremo. Porque hay un plan que tiene esa naturaleza o ese Dios, que si una rubia tiene un hijo con un negro, ese niño va a salir con mayor coeficiente intelectual, con mayores inmunodefensas, etcétera, 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 porque el plan de la naturaleza es que las razas se unan. Y el racismo, una invención, como dije, diabólica. Cuando tenía más o menos esa edad, 14 años, y ya yo, amante de la cultura negra, digamos, escuchaba reggae, escuchaba soul. Más tarde empecé a escuchar hip hop cuando apareció. Escuchaba ska, me encantaban los specials, ¿no? Y en un momento me pongo a escuchar el disco Bash Doctor de Peter Tosh. Cuando salió, fresquito. Que decía: The legalized marijuana is the only cure for glaucoma. The only cure for asthma too. ¿Cómo? Negro, este está diciendo que con la marihuana se puede curar el glaucoma, el asma, se pueden curar enfermedades. Sí, yo siempre me di cuenta que esto que llaman droga era un remedio y algo que podía hacernos muy bien. De hecho, me hace muy bien. Hoy en día estoy tomando aceite canábico para las 5 hernias que tengo en la espalda. Si no, no podría caminar. Entonces, cuando me di cuenta de lo que estaba diciendo Peter Tosh, fui directamente al único lugar donde podía ir en ese momento. Años finales de los 70, principios de los 80, un mundo sin internet, ¿se acuerdan? Y fui al libro Bases de la Farmacología Terapéutica de Goodman y Sherman. Un clásico que todo doctor leyó en la facultad, ¿no?, de la medicina. Y evidentemente, y sí, decía que era
Era la cura contra el glaucoma, contra el asma, contra la quimioterapia. Lo único que aliviaba los vómitos era el THC. Te estoy hablando de los 70, Mira. Y me acuerdo de memoria cómo termina el capítulo de marihuana del libro Goodman y Shillman, Bases de la Farmacología Terapéutica, que dice lo siguiente. Dice: se sabe de todos sus beneficios terapéuticos, pero los gobiernos se ven reacios a su legalización porque piensan que interferiría negativamente en la cadena de producción. Ya no era una cuestión médica, porque evidentemente hacía bien en algunos casos el cannabis. No era una cuestión médica, era una cuestión político-económica. Y ahí empecé a decir, sí, marihuana, claro, esto es lo mío, me encanta y la voy a defender. Fue una decisión consciente. Estoy hablando de una época cuando yo dije que la marihuana era medicinal, no había ni siquiera dispensarios terapéuticos en Estados Unidos. Pero es una verdad tan grande que hay que recordar siempre que la prohibición tiene 90 años, menos de 90 años más o menos. El año 37 fue el primer Marijuana Tax Act en Estados Unidos, donde criminalizaban a los negros porque decían que los negros le daban de fumar porro a las mujeres blancas y se acostaban con ellos, que no me cabe duda que lo hacían. Una campaña de terror y de desprestigio en contra de la marihuana, porque el primer lobby que prohibió la marihuana fue el lobby textil, porque hasta 1937 todos los uniformes de los barcos, todos los uniformes de los obreros y de los soldados, y los velámenes de los barcos y las cuerdas de los barcos, se hacía todo con cannabis. Cannabis que hizo que la cultura china floreciera, porque tuviera un papel de cannabis para compartir y preservar sus conocimientos. Cannabis que tan bien le hizo a la humanidad, cannabis que acabó con hambrunas enteras gracias a la variedad ruderalis en Rusia, que no es psicoactiva. La semilla tampoco es psicoactiva, es alimento. Entonces empecé a descubrir esto y empecé a militar, aunque con unos 4 o 5 locos más nada más. Porque era todo un tema, a final de los 70, en el principio de los 80, decir que el cannabis era bueno y separarla del resto de las drogas. Fue todo un viaje que también me costó exilio, un exilio maravilloso, debo decirlo. Y no pocos palos.